Entonces, gracias. Las técnicas orientadas al diseño, pues son eso, ¿no? Determinar qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que puedo mejorar dentro de mi empresa para mejorar el ambiente. Las condiciones, cuando yo hablo de condiciones es mejorar el espacio de trabajo, ¿sí? Que sea más iluminado, que haya mejor ventilación, que tenga los resguardos, ¿sí? Entonces, mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Y las técnicas orientadas a la protección, pues son ya implementar la señalética, ya como tal, ya diseñé, ahora sí, vamos a implementar la señalética, vamos a colocar los resguardos, ¿sí? Vamos a poner las barandillas, ¿sí? Entonces esas son técnicas orientadas a la protección. Dentro de la protección, y nosotros cuando hablemos de protección, vamos a tener una protección colectiva y una protección individual, ¿sí? Pero ya vamos a ver de qué se trata esto. Y las técnicas orientadas al trabajador, es decir, que yo voy a darle la capacitación adecuada al trabajador, le voy a entrenar, voy a hacer que el ambiente social del trabajador sea mejor, es decir, de vez en cuando voy a hacer una integración con mis trabajadores, les voy a mantener incentivados, aquel que trabaje, que saque primero el informe, no sé, tiene un día de vacaciones, ¿sí? Mantener a ese trabajador conectado, activo, que él se sienta bien con su trabajo. Esas son técnicas operativas orientadas al trabajador. Y todas las acciones previenen la aparición de accidentes de trabajo, ¿sí? Mientras más amigable, mientras usted mejor se sienta con su trabajo, mejor o va a mejorar la prevención y la seguridad dentro del trabajo, no valga la redundancia. Y de aquí nacen los 7 principios de la acción preventiva, ¿sí? ¿Qué nos dicen los 7 principios de la acción preventiva? No, hasta aquí ya, bueno, ya vimos las técnicas operativas y las técnicas analíticas. Ahora vamos a ver cuáles son los principios de la acción preventiva. La primera, evitar los riesgos, ¿sí? Evitar siempre los riesgos de ser posible. Y yo para poder evitar riesgos, yo no puedo ir a una empresa y decir, sí, hay que evitar los riesgos. Pero, ¿cómo, señor? ¿No? Entonces, tengo que gestionar el riesgo. ¿Cómo gestiono el riesgo? Pues tengo que inspeccionar, determinar cuáles son esos riesgos y evaluarlos, cuáles son más peligrosos, con cuáles puedo trabajar, con cuáles no puedo trabajar, ¿sí? Entonces yo no puedo simplemente de un principio de la acción preventiva decir evitar los riesgos, no, más bien aquí el principio sería gestionar los riesgos, ¿sí? Gestionar los riesgos, es decir, debo conocer cuáles son los riesgos, debo evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son las acciones que debo tomar para evitar esos riesgos. ¿Cuál es el otro principio de la acción preventiva? Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Ya. Normalmente nosotros evaluamos los riesgos y siempre va a haber uno que no se puede evitar. Por ejemplo, el uso de la moladora. Siempre va a haber el riesgo de cortes, porque no le vamos a poder quitar la navaja, ¿verdad? Para cortar. El riesgo siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces yo tengo que estar consciente de esos riesgos que no puedo evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esa moladora no le puedo sacar la navaja, pero sí le puedo poner resguardos, ¿verdad? O por ejemplo, hay el riesgo de caída, de proyección de caída sobre los trabajadores. Entonces, yo a ese trabajador le debo dar un casco para que siempre utilice el casco, ¿sí? Entonces, no es que la acción preventiva es darles equipo de protección personal a los trabajadores, no, ¿sí? La prevención es tratar de mitigar los riesgos. Y si no los puedo mitigar, ahí voy a tomar acciones como darle el equipo de protección personal, como colocar resguardos en las maquinarias, ¿sí? Entonces, los riesgos que no se pueden evitar, voy a tener que vivir con ellos, pero voy a tratar de mitigar. Combatir los riesgos en su origen es otro principio de la acción preventiva. ¿Qué quiere decir combatir los riesgos en su origen? Sí, se me ocurre. Nosotros tenemos o estamos trabajando con algún ácido, ¿no? Digamos, estamos trabajando con algún químico y tenemos que combatir ese riesgo del riesgo de que usted está expuesto a ese químico y le puede producir daños a la salud o si se le riega.
puede generar algún tipo de quemadura, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es tal vez, puedo utilizar otro químico, ¿sí? Puedo quitar ese riesgo, lo puedo quitar realmente, o si no, tal vez aislar un poco más donde se está trabajando con ese químico, darle el equipo de protección personal al trabajador para que quien tiene que trabajar directamente con ese químico eh, no se vea expuesto, ¿sí? A un accidente o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Es decir, trato de combatir directamente al riesgo. Si lo puedo eliminar, ese ácido sería mucho mejor, pero si no lo puedo eliminar, voy a tratar todas las formas para que no entre en contacto con el trabajador, ¿sí? O por ejemplo, lo de la moladora, ¿no? Voy a tratar de combatir ahí en el origen, ¿no? Le voy a poner los resguardos, ese tipo de situación. Si no fuera en el origen, por ejemplo, mejoraría tal vez la ventilación del medio ambiente. Ese no es, todo es en el origen, no está ahí como tal, en el punto donde está el riesgo, sino que estoy en el ambiente general de trabajo, ¿sí? Adaptar el trabajo a la persona es otra acción preventiva, ¿sí? Darle lo mejor de forma ergonómica para nuestro trabajador, ¿sí? Y de esa forma evitar fatiga en nuestros trabajadores, y sabíamos que la fatiga puede ser fatiga mental o fatiga física que puede sufrir el trabajador, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar eso en los trabajadores. Eso es otro principio de la acción preventiva. Tener en cuenta la evolución de la técnica, cada día aparecen nuevos sistemas de prevención de riesgos laborales, tenemos que estar al tanto, tanto el prevencionista como los trabajadores. No es como que le doy la capacitación, la inducción al trabajador el primer día y ya está, ¿no? Hay que hacer periódico, ¿no? Hay que estar siempre evaluando cómo están sucediendo los trabajos dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí en las empresas petroleras hay las famosas ART, que es el registro de riesgos. ¿Sí? Ese es un permiso y para poder hacer cualquier trabajo, ¿no? Y estas ART establecen los riesgos que están expuestos los trabajadores. Por ejemplo, digamos que van a hacer la remediación, digamos que cayó petróleo en un río, en alguna comunidad. Van a hacer la remediación de eso. Tienen que evaluar cuáles serían los riesgos. Por ejemplo, hay riesgos de entrar en contacto con eso, de forma de las vías respiratorias y también por las manos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tiene que usar el equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Entonces, hay que mantener a nuestros trabajadores al día, si tal vez salen nuevos productos de mascarillas, ese tipo de situaciones, tengo que mantener al día a mis trabajadores. Sustituir lo que sea peligroso por lo que no, o lo que sea menos. Bueno, ahí el ejemplo más claro de eso es, digamos, del químico, que digamos que el plomo, sabemos que el plomo produce cáncer en las personas, ¿no? O el asbesto también es cancerígeno. Y pues antes construían las casas, ¿verdad? Y pintaban las casas y las pinturas tenían plomo, o las construcciones tenían asbesto, ¿sí? Y después, con el tiempo, se dieron cuenta que era cancerígeno, que producía cáncer en las personas y tuvieron que salir del mercado y tuvieron que cambiar, retirar toda la pintura que contenía plomo, retirar todas las paredes que eran hechas con asbesto, ¿sí? Porque eran cancerígenas. Entonces no podía simplemente decir, ay, quitémosle un poquito de plomo, ¿no? Es cancerígeno en cualquier concentración hacia el ser humano, se demostró que era cancerígeno, entonces pues simplemente se hizo la ordenanza que hay que eliminarlo. Hoy en día las pinturas ya no contienen plomo, y usted se da cuenta, igual hay que utilizar la mascarilla, pero ya no, el olor o lo que tiene esa composición ya no es cancerígena para el trabajador, ¿no? Entonces, lo que nosotros podamos quitar que es peligroso, quitémoslo. O, por ejemplo, tengo una moladora que ya está muy vieja, que cada vez que la cojo me da una pequeña descarga eléctrica porque no está completamente aislada. Pues, lo ideal, eso ya es algo
que se traduce en un peligro para el trabajador. Entonces, lo mejor sería reemplazarla, ni siquiera darle mantenimiento, sino conseguir un nuevo equipo con mejores prestaciones. Entonces, mientras yo pueda eliminar lo que sea peligroso para el trabajador, tengo que eliminarlo y reemplazarlo por algo mejor. Los otros principios, planificar la prevención. Y aquí algo muy importante que quiero que ustedes entiendan. Adoptar medidas que pongan la protección colectiva a la individual. ¿Sí? Vuelvo y repito lo mismo. Casi siempre todas las personas consideran que la seguridad es que me den equipo de protección personal, que me den mi casco, que me den mis guantes. Con eso yo me considero que soy una persona que me están dando prevención de riesgos laborales, que el trabajador, el empleador está cuidando de mí, cuando no es así, ¿sí? La prestación o dar el equipo de protección personal adecuado al trabajador es la última instancia, cuando ya agoté toditos estos principios de acá, ¿sí? Cuando ya agoté todito esto, ¿sí? Y aún así sigue habiendo el riesgo ahí, es decir, ya esa moladora le puse todos los, ya la cambié, ya tengo una nueva, ya tiene todos los resguardos. Ya acá la parte de abajo que dice dar las debidas instrucciones a los trabajadores, ya le instruí al trabajador. El trabajador sabe manejar esa moladora. Ya todo lo que yo pude hacer en materia de prevención lo hice, ¿sí? Pero aún así, siempre va a haber el riesgo latente. Bueno, también voy a tener que darle al trabajador sus guantecitos, voy a tener que darle sus gafas por si hay proyección de partículas, ¿sí? Entonces eso es el último recurso, ¿sí? Las condiciones del trabajo, esas son las que debe garantizar el empleador. Y ya como al final no se pueden eliminar, pues ahí sí. En las empresas petroleras sabemos, por ejemplo, que le dan siempre el casco porque están rodeados, por ejemplo, en los calderos, hay tuberías, puede caerle cualquier cosa. Entonces siempre va a estar ahí, no podemos cambiar la infraestructura de la refinería, pero sí le podemos dar casco, ¿no? Por ejemplo, siempre el ruido por las máquinas. Pueden aislar las máquinas, pero el ruido siempre está ahí, entonces ahí siempre hay que cargar las orejeras, ¿sí? Pero el prevencionista, esto ya fue lo último que él realmente tuvo que hacer porque ya no pudo mitigar el riesgo. Y este equipo de protección personal se conoce como protecciones individuales, es decir, son protecciones que están enfocadas a un solo trabajador. A usted le dan sus orejeras y usted utiliza sus orejeras solito, ¿no? No le está prestando a nadie. Sus gafas también, sus cascos también, solo para una sola persona, ¿no? Mientras que la protección colectiva está enfocada a todos los trabajadores, no solo una persona, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de protecciones colectivas? ¿Sí? Una protección colectiva es adecuar el ambiente de trabajo, instalando resguardos de seguridad, instalando la señalética adecuada, ¿sí? Instalando barandillas adecuadas. Por ejemplo, usted va subiendo un pasillo y hay una barandilla. Esa barandilla no solo va a hacer que usted al circular por ese pasillo, no solo va a hacer que Luis esté seguro, va a estar seguro Gina, va a estar segura Jenny cuando circulen por ese pasillo, todos van a estar seguros, todos van a poder utilizar esa barandilla, ¿sí? No solo un solo trabajador, como el casco, que es para un solo trabajador. Entonces esa es una protección colectiva, que es para todos. O por ejemplo, hay la señalización de las vías de evacuación. Sí, eso no lo va a ver solo Scarlett, ¿no? Ella no va a ver únicamente si está trabajando en una empresa, no es la única que va a ver, sino que también lo va a ver Freddy, también lo va a ver Gabriel, y si hay algún suceso, van a saber dónde están las señaléticas y van a poder ir por las vías de evacuación. Esa es una protección colectiva, ¿sí? Que es para todos los trabajadores. O por ejemplo, que hay mucho ruido en el ambiente. Y está bien, digamos que Luis trabaja en ese ambiente. A Luis le van a dar las orejeras, ¿sí? Pero de vez en cuando Gina, de vez en cuando Scarlett van a tener que cruzar por ahí. Y ellas no tienen las orejeras. Pero, ¿cuál es la protección colectiva que puede hacer? No solo para Luis, sino para Gina, para Scarlett, que circulan por ahí, poner barreras. Poner barreras
alrededor de la máquina que genera el ruido, aislarlo en algún tipo de cámara o cuarto, poner esas barreras físicas. Eso es una protección colectiva, porque busca mitigar el riesgo para todos, no solo para un trabajador, mientras que la orejera es solo para un solo trabajador, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre la protección colectiva e individual. Y la empresa siempre tiene que tratar de establecer todas las protecciones colectivas y después, si aún así hay el riesgo, ahora sí, protecciones individuales, ¿sí? Entonces, tengo que señalizar, tengo que poner los refuerzos, tengo que acondicionar más, claro, ¿no? El ambiente de trabajo que sea seguro. Y cuando ya intenté de todo, ahí sí le doy, tenga su equipo de protección personal. Y el último principio de la acción preventiva es dar las debidas instrucciones al trabajador para que él sepa cómo operar y cuáles son los riesgos a los que está expuesto, ¿sí? Entonces, una vez que les he explicado qué es la protección colectiva e individual, yo puedo definir aquí dos términos, ¿sí? ¿Qué es la prevención y qué es la protección? Y básicamente cuando se habla de prevención es eso, prevenir los riesgos. Tratar de disminuir, tratar de controlarlos, tratar de eliminarlos. ¿Cómo hago esto? Evaluándolos, viendo cómo son las consideraciones de diseño que yo puedo poner, capacitando a mi trabajador, tratando de hacer todo lo mejor posible para prevenir. Y finalmente está la protección. Cuando ya no se pueden evitar los riesgos, tengo que proteger a los trabajadores, ¿sí? Entonces, la prevención va sobre la causa y la protección sobre el trabajador. Y aquí yo les voy a dejar ahí, y esta era la otra tarea que les decía que tenía dos tareas, en el que usted va a hacer una consulta de qué es prevención y qué es protección, ¿sí? Y va a poner ejemplos de acciones preventivas y va a poner ejemplos de acciones de protección, ¿sí? Ya les he dado algunos ejemplos de acciones de protección, ¿sí? Que son tanto individuales como colectivas. Y bueno, me voy a saltar estas partes porque normalmente les aburren a los estudiantes. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, chicos. No. ¿Cuántos ejemplos? Sí, ya les voy a poner unos 5 ejemplos por cada uno, pero ya les pongo en el aula virtual estas dos tareas que les he comentado, ¿sí?